con mi tema, quería contarles algunas cositas. He estado muy atento, igual que Gerardo comentaba ayer, he estado muy atento a lo que ha estado pasando aquí en el salón. Y quiero decirle que usted ha sido convocado por el Señor Jesucristo a esta convención. Ha sido convocado para 3 cosas importantes. Atención. 1, lo hablaba nuestro presidente Carlos ayer, para impulsar nuestra visión. Repita conmigo, impulsar nuestra visión. Punto número 2, usted ha sido convocado a esta convención para exaltar el nombre de Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso a la banda que lo ha hecho de una manera espectacular, porque hemos sido convocados para exaltar el nombre de Jesús en esta convención. Y punto número 3, importante, para unificar estrategias y adquirir conocimiento. Esas son las 3 cosas que hemos sido convocados. Quiero decirle que se está cumpliendo eso. Mi esposa hoy amaneció diciéndome mi lindo, mi bonito. Adquirió conocimiento y lo está aplicando. Por cierto, quiero presentarle a mi esposa, Betsy, que me acompaña. Démosle un fuerte aplauso. Y hoy estaba sentado ahí y wow, dije. Hace aproximadamente 10 años, Juan Carlos Rivera estaba con Vicky y Majo en Panamá. Estaba preguntando si Juan Carlos estaba por ahí porque quería escuchar a estos, pero creo que está en el baño. Atención, yo estaba sentado con mi esposa, así donde está Donay y la venadita. Y yo voy a soltar esta palabra que yo la hice mía y yo quiero que usted la haga suya también, porque hoy la vi aquí cumplida. Juan Carlos Rivera dijo lo siguiente en Panamá: llegará el día en que nuestros hijos no darán testimonio de las cosas malas que han vivido. Llegará el día en que nuestros hijos darán testimonio de las maravillas, milagros y la bondad de Jesús en nuestras familias. Y eso lo vimos hoy con Liz Camila. Démosle un fuerte aplauso a Liz Camila, que estuvo aquí en la tarima. Tú eres parte de una palabra que se cumplió en esta tarima hoy. Y es por eso que estoy muy contento. No he arrancado el tema todavía. Pero quería hacer esta introducción porque les voy a confesar que queda aquí entre los 900 que estamos aquí. Sé que no va a salir del salón. Conversaba yo con Carlos que había recibido 2 invitaciones para este fin de semana. Todos saben que nuestro presidente internacional, Francis Ubusu, está en estos momentos en Costa Rica. Y me habían convocado para Costa Rica para estar con el chief, con el presidente internacional. Y esto se lo voy a contar no para que vaya de chismoso a contárselo a Francis, es para que usted valore lo que está pasando aquí. Y estaba yo en la tarima en Miami, en la convención en Miami, hace poco sentado ahí en el evento de los líderes latinos. Y estaba yo, Salvador, Costa Rica, Salvador, Costa Rica. Y escuché una voz clarita en mi oído: El Salvador. Wow, dije. Yo soy obediente a esa voz y me acerqué a Carlos y le dije: brother, no sé qué va a pasar en tu convención, pero yo voy para allá, porque yo quiero ser testigo de lo que va a pasar en esa convención. ¿Usted lo cree? ¿Que están pasando cosas maravillosas? Yo lo creo. Me llevo muchas cosas interesantes que he recibido hoy. Y hoy les voy a hablar de un tema que, bueno, me encanta porque es mi fuerte. Voy a hablar de sanidad y específicamente del perdón, porque
es importante que nosotros estemos sanos internamente para poder servir exitosamente. Yo vengo de una familia complicada donde las heridas que recibí me marcaron. Nosotros recibimos heridas en diferentes ambientes. En el ambiente familiar, cuando venimos de una familia disfuncional. También por experiencias traumáticas que vivimos a través de nuestra vida. Y el otro lugar donde recibimos heridas es en un ambiente social tóxico. Yo les voy a hablar un poquito hoy del ambiente familiar. Tengo que hablar de mi testimonio, algunos ya lo conocen, pero para los que no lo conocen, yo vengo de una familia disfuncional, pero muy característica. Vengo de descendencia china. Mi bisabuelo era un chino pobre que escuchaba a Gerardo y uno tiene que ir amarrando las cadenas, ¿verdad? Y escuchaba a Gerardo que él traía cadenas de alcoholismo, de divorcio. Hay que poner atención cuando las personas están aquí en la tarima. Yo vengo de una familia disfuncional donde mi familia china era chinguera, no sé cómo se dice acá, jugaba todo. Mis antepasados chinos apostaban a sus esposas en juego. Un antepasado mío perdió a su esposa en un juego y la entregó a un antepasado chino. Mi rama china venía de adulterio, fornicación, promiscuidad, muchas cadenas pesadas. Ahí está Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Démosle un fuerte aplauso a Juan Carlos por lo que nos dio ayer en su intervención. Y él llega a Panamá, decide quedarse en Panamá, iba para California y ahí nace mi abuelo. Mi abuelo conoce a una panameña de origen indígena que venía con muchas cadenas también. Mi abuela paterna venía de abandono, una familia disfuncional, creció en la calle y esos dos deciden casarse y ahí nace mi papá. Esa es una foto de mi papá. Mi papá era un chino panameño, 50% chino, 50% panameño. Y él en alguna forma en su poco intelecto decidió romper parte de esas cadenas de pobreza y de mala suerte que traía mi abuelo y mi bisabuelo. Así que estudió y se logró graduar de un buen colegio. Y en sus carencias, pues, interpretó que con el trabajo él podía llegar a algún lugar. Trabajó desde pequeño, estudió también desde pequeño y empezó a buscar trabajo. Mientras buscaba trabajo y estudiaba en la universidad, conoció a una muchacha de origen español que venía de una familia disfuncional también. Esa es mi mamá. Y el chino chiricano panameño se enamoró de esa preciosa descendente de español, mi mamá, y decidieron casarse y de ahí nace el muñequito que usted ve en pantalla. Yo soy una combinación, siempre digo, bien rara, de chino, indígena panameño, español, judío. Una combinación un poco rara. Mi papá logra un buen puesto de trabajo en un lugar que se llama Panama Canal Commission, hoy Canal de Panamá. Logra desarrollar una exitosa carrera y le va bien. Económicamente a mi papá le fue muy bien, un buen salario, ahorró, atención, importante, estimado fraterno, el ahorro es importante para echar para adelante en la vida, es un principio. Lo enseña magistralmente mi mentor Arturo López Malumbres en un módulo que él tiene del dinero y el trabajo también habla él. Y a través de sus ahorros funda una empresa de materiales de construcción, de venta de materiales de construcción. Entre el puesto en el Panama Canal Commission y su ferretería que tenía, él tenía un salario aproximadamente de $8,000 mensuales en 1970. Yo sé que $8,000 todavía son buenos ahora para cualquier persona, pero imagínense $8,000 en 1970. Con ese dinero, él pudo comprar un piso en el casco viejo de la ciudad, lo acondicionó, montó su departamento con aire acondicionado central y todo lo demás. Y ahí empezó su familia. Se había casado con mi mamá, ya yo había nacido. Y como podríamos decir en buen panameño, mi papá tenía
Estaba hecho, tenía todos los cabos amarrados. Pero siempre cuento que mi papá tenía un problema muy serio que era muy violento. Le pegaba mucho a mi mamá, un día la agarró a patadas y le reventó la cara a mi mamá y mi mamá cayó en el cuarto donde vivíamos, empezó a desangrarse en el cuarto y ahí mi mamá tomó la decisión de divorciarse de mi papá. Una decisión difícil, eso llevó a otro pleito y a las finales yo me quedé con mi mamá. Mi papá decide inscribirme en un colegio católico privado, tenía los recursos, un colegio caro, porque él decía que él iba a invertir en mi educación para que yo le retribuyera eso cuando yo estuviera más grande. Concepto raro de la educación, porque usted no invierte en sus hijos para que le regresen, usted invierte en sus hijos para que echen para adelante. Pero bueno, ese era su pensamiento, yo invierto en mi hijo y él me retribuye eso después. Así que lo que yo hice es que yo siempre fui un buen estudiante porque yo le quería demostrar a mi papá que yo era un buen hijo y un buen estudiante y nunca lo logré. Por más que me esforcé, cada vez que yo le entregaba el boletín a mi papá a final de año, él buscaba la nota más baja y me llamaba la atención porque buscaba la nota más baja del boletín y me decía, tú eres un animal, tú eres un fracasado, tú no sirves para nada. Me avergüenzo que hayas nacido. Ojalá tú no fueras mi hijo. Tú tienes que hacer las cosas 100% perfecto. Y yo entraba en conflicto porque el padre del colegio, los maestros me felicitaban por mi buen desempeño, pero mi papá declaraba con su boca que yo era un fracasado que no iba a servir para nada. Esto fue creando una serie de emociones y sentimientos que ahora lo vamos a ver cómo eso va escalando. Y empecé a tenerle mucho miedo a mi papá. Cuando cumplí mayoría de edad, decidí vivir con él y trabajar para él para devolverle lo que él me había invertido en mí. Así que a los 18 años me voy a su casa a vivir con él y comienzo a atender yo el negocio mientras él trabajaba en el canal. En 1987 se nos ocurrió la brillante idea de abrir una distribuidora de techos de zinc. Y bueno, la pegamos, a nadie se le había ocurrido ese negocio en Panamá. Yo no sé si usted tendrá un negocio así, yo siempre digo que yo tuve el negocio soñado, un negocio que no tiene competencia. Si usted tiene un negocio que no tiene competencia, el mercado es suyo. Yo abrí la primera distribuidora de techo en Panamá y como era la primera, me comí el pastel solito. En cuestión de 4 años tenía 4 ferreterías en la periferia de la ciudad y comencé a manejar mucho dinero. Atención con esto, cuidado cuando usted maneja dinero. Cuando empecé a manejar mucho dinero, descubrí que el dinero lo embellece a usted. Cuando usted maneja mucho dinero, usted se pone guapo e interesante. ¿Sabía eso, Reinaldo? Anótelo. Noté que como manejaba dinero, todas las mujeres más guapas querían andar conmigo, todas las personas más importantes querían tener amistad conmigo. Me gustó esa sensación que me daba el dinero. También descubrí que cuando usted maneja dinero, usted maneja posición social. Empecé a codearme con gente importante, ya yo no lidiaba con ejecutivos de banco, lidiaba con dueños de banco. Ya yo no lidiaba con gerentes generales, lidiaba con dueños de empresas. Me gustó eso. Ingresé a la Cámara de Comercio de Panamá, Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas, y a nivel social el apellido de Domingo empezó a ser conocido. Eso me gustó también. Y yo pensé que habíamos logrado el éxito, pero quiero contarles que un día estaba yo atendiendo en el salón, en una de las ferreterías, mi papá llega y sin querer uno de mis colaboradores había dejado unas tachuelas en el piso, mi papá pisa una tachuela y se la clava y se voltea para donde estoy yo con los clientes y la ferretería llena y comienza a gritarme, chiquillo animal, hijo de tal por cual, y bueno, por ahí se fue con una serie de insultos que yo no voy a repetir aquí obviamente, pero yo recuerdo ese momento bien claro porque para mí fue un momento donde mi corazón hizo un giro y ese miedo que yo le tenía a mi papá pasó más o menos como Lorena, que Lorena se cansó y sacó las armas, el cuchillo, como bien dice uno. Uno se cansa que lo maltratan y dice, ahora voy yo. Y yo llegué a esa etapa donde me cansé del maltrato y empecé a reaccionar y comencé a confrontar a mi papá. Y eso llevó a una serie de situaciones complicadas que voy a cortar porque no tengo tiempo y quiero llegar a otros puntos. Donde llegamos inclusive a un pleito donde casi nos sacamos las pistolas y nos disparamos. Es ahí donde yo tomo la decisión de separarme de mi papá por los negocios. Ahí quiero que sepa que hicimos muchas cosas, ahora la van a ver algunas de las cosas que hicimos para
para tratar de arreglar esa situación y nunca lo pudimos hacer. En medio de esa situación complicada donde tenía este pleito, mi papá falsifica mi firma en unos documentos legales y mis abogados descubren eso. Y ahí inicio yo un proceso legal, civil y penal con demandas multimillonarias para quitarle a mi papá todo porque era una falta grave y meterlo preso. Imagínense cómo estaba mi corazón. Recuerdo que yo le di un cheque en blanco de mi chequera personal al abogado y le dije, tú le pones la cifra si metes a mi papá preso. Y el abogado dijo, deme acá el cheque, y se lo llevó. Y en medio de todo eso, llega una persona a la empresa a hacer algunas actividades de mercadeo, ventas y todo, y descubre que nuestra empresa tenía problemas no de mercadeo, no de ventas, era un problema de liderazgo. La división que había en la empresa, porque la empresa se había dividido entre los que estaban con el hijo y los que estaban con el viejo loco, había causado problemas. Atención con lo que le voy a decir. Cuando la división llega a una empresa, cuando la división llega a un capítulo, cuando la división llega a una fraternidad, cuando la división llega a su familia, hay problemas. Comienzan a haber confrontaciones, comienzan a haber mal uso de los recursos, comienzan a haber cosas complicadas. Eso se aplica para todas las áreas donde nos movemos. Y mi empresa empezó a sufrir las consecuencias de esa división, ese pleito. Y es ahí donde esta persona tiene la maravillosa idea de invitarme a un desayuno de la Fraternidad Internacional de Hombres Negocios del Evangelio Completo. Lo coincidental del asunto es que a mi primer capítulo era un desayuno que lo dirigía un salvadoreño. Por eso estoy un poco ligado al Salvador espiritualmente. Este salvadoreño tenía un desayuno, había llegado a vivir a Panamá. No le querían dejar abrir el desayuno, él lo abrió. Como él tiene un carácter particular, porque algunos lo conocen, lo abrió porque lo abrió, el desayuno. Y doy gracias a Dios que lo abrió, porque ahí fue que llegué yo. Y este salvadoreño yo lo veía que servía con tanto amor y con tanta pasión. Y a veces llegábamos 3 o 4 y él daba la visión, el testimonio. Llegaba a las 5 de la mañana y yo decía, pero este tipo, ¿por qué hace esto con tanto amor y con tanta pasión? Decía yo. Y me impactó eso y me empecé a involucrar yendo todos los sábados y después me invitaron a un Sahel. Y en el Sahel me hablaron de un principio que yo no conocía y me dijeron, no importa que tú tengas mucho dinero, no importa que tú tengas un carro último modelo, no importa que tú tengas finca y ganado. Le pegó a las 3, hizo una pausa y dijo lo siguiente, jamás serás feliz con todo eso si tienes resentimiento en tu corazón. Para ser exitoso en la vida tienes que aprender a perdonar. Me invitaron a perdonar a mi papá, quiero decirles que no lo pude hacer, yo no vengo a echar cuento aquí, yo duré 1 año y medio y por eso vamos a hacer ahora una actividad, un taller sobre el perdón. Ese perdón estaba tan incrustado en mi corazón que no lo podía perdonar. Pero quiero contarles que en un momento dado tuve que visitar la oficina de mi papá con 3 fraternos que me acompañaron. Y uno de esos fraternos, él se quedó con mi papá un rato ahí conversando con él y yo regresé. Mi papá asustado porque pensaban que eran mis abogados para meterlo preso. Regreso a la oficina de mi papá y cuando entro a la oficina de mi papá veo a este fraterno conversando con mi papá y el fraterno mira a la puerta donde estaba yo y me dice, Beto, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, 3 veces lo dijo. Yo te ordeno que vengas aquí, te arrodilles, le beses los pies a tu papá y le pidas perdón. Y yo recuerdo que yo me quedé en la puerta de la oficina pensando, este tipo está loco. Si el que tiene que venir arrastrando la lengua por la alfombra y lamerme los pies y pedirme perdón es él, por todo el daño que él me ha hecho. Y estimado compañero, me quedé paralizado ahí recordando todas las veces que mi papá me dijo, tú eres un animal, tú eres un fracasado, tú no sirves para nada, me avergüenzo que hayas nacido.
ojalá tú no fueras mi hijo. A mi mente comenzaron a regresar todos esos momentos donde mi papá me destrozó mi corazón delante de mis colaboradores, delante de mis amigos. Sí, estimados compañeros, yo tenía todas las razones para no hacer eso. Pero una fuerza sobrenatural que ya conocemos me hizo avanzar, me arrodillé, le besé los pies a mi papá y me puse de pie y le pedí perdón. Y en ese momento mi papá me abrazó y por primera vez en 33 años que yo tenía en ese momento, mi papá me dijo las siguientes palabras: te amo mucho, hijo. Perdóname, por favor. Y ahí llegó Jesucristo en ese momento a la oficina de mi papá y nos abrazó. Perdonó nuestros pecados y nos liberó. Quiero decirle que mi papá se murió de un infarto al corazón un año después. Pero durante ese año que estuvo vivo, él pasó a ser mi mejor amigo. De ser mi peor enemigo, que lo iba a meter preso por 5 años, a ser mi mejor amigo. Empezó a asistir a fraternidad, abrió un capítulo de fraternidad y pecó personas para Jesucristo. Ese es el poder de esta visión, que puede transformar la vida de una familia, puede cambiar la realidad del que lo rodea. Pero quiero decirle que yo venía roto, heredando muchas cosas, y ese dolor se lo traspasé a muchas personas. Entre esas personas, a mi esposa, que le voy a pedir que me acompañe un minutito. Vamos a recibir a mi esposa con un fuerte aplauso, Betsy, para que me acompañe un momentito. Y quiero que ella les cuente todo el daño que yo le hice cuando yo le traspasé ese dolor a ella. Le estoy diciendo que vengo a documentarlo. Bueno, Beto habla de su papá y lo recuerdo como si fuera ayer. Pero en ese momento Beto y yo habíamos tenido una relación larguísima, como 12 años, entre mejor amigo, novio, formal y luego cualquier cosa, a mi novios. En el tiempo que Beto y yo fuimos novios, como él lo decía, tú siempre hieres a la persona que tienes más cerca. Y yo era la que estaba más cerca. Así que yo recibí de parte de él mucho maltrato, no físico, nunca llegamos al maltrato físico, pero cada cosa que me decía se me quedaba grabado en el corazón. Cosas como, estás gorda, las mujeres entienden de lo que les estoy hablando. No me gusta lo que tienes puesto, eso está muy pegado, eso está muy largo, eso está muy… lo que fuera. Eso hacía que yo me comparara con toda la gente que estaba alrededor. Yo sabía que yo era la novia oficial, pero que había más novias alrededor y eso me causaba muchísima inseguridad, muchísima inseguridad. Yo era una niña muy, muy delgadita, como Liz, que se paró aquí. Me recordó mucho a mi contextura de aquella época. Tenía un tío que siempre me molestaba y me decía: mija, usted se va a ahogar porque se le está empozando el agua aquí y se le va a meter, se va a ahogar. Pero cuando Beto me tocaba por los costados, yo pensaba, me está tocando los gorditos, tengo que meterme al gimnasio. Y corría y me metía al gimnasio y hacía dieta. Cuando te comías una lata de tuna y sí bajabas de peso, pero ahora no puedes hacer eso. O por mi trabajo, yo trabajé desde muy jovencita, tuve muy buenos trabajos, pero yo siempre sentía que Beto siempre me hacía sentir que yo no era lo suficientemente buena, profesional, lo que ustedes quieran imaginarse. Así que yo me esforcé mucho por ser la mejor en todo lo que hacía. Siempre he tenido trabajos muy buenos, siempre he trabajado a nivel administrativo alto y yo decía, pero esto no es suficiente. Y lo notaba en el tema de que para él, yo sentía que no era la mujer adecuada para él porque nunca lograba que pasara nada. Era la época en que todos nuestros amigos se casaban.
Nosotros que habíamos empezado antes, no nos casábamos. Cuando a Beto le preguntaban, ¿cuándo se casan? Este decía, cuando el canal sea nuestro. Y el canal iba a ser nuestro en el 2000 y estábamos en 1900 tanto. Pero la palabra tiene poder. Y yo más molesta, más todo. Así pasaron los años, yo me llené de muchas cosas. Todo lo que hice para que no me dejara no sirvió de nada porque me dejó. Quedé enferma con una depresión, tuve que ir al psicólogo. Creo que peor que el psicólogo es ir al psiquiatra porque el psiquiatra te medica. Me la pasaba llorando. Mi mamá, bueno, gloria a Dios por las mamás. Yo decía, mi mamá me va a botar de la casa porque me volví una niña rebelde después de haber sido una niña bien portada, estudiosa y todo. Mi mundo giraba alrededor de Beto. Yo me movía, comía, hacía si Beto estaba alrededor. Pero en ese momento, cuando las cosas empezaron a estar mal, me quedé sin trabajo, no quise ir a la universidad más, estaba deprimida, tomando medicamentos. Las únicas personas que estuvieron al lado mío fueron mis papás. Ellos fueron los que me levantaron y me ayudaron y yo salí de ese hueco. Pero había tenido un buen maestro, así que me volví igualita que Beto, igualita. Mis pobrecitos exnovios, ya les pedí perdón. Todas las pagué con ellos, todas. A mí nadie me iba a volver a hacer lo que él me había hecho. Nadie me iba a hacer sentir menos, nadie me iba a decir qué ponerme, nadie me iba a decir qué iba a hacer, dónde iba a trabajar, a qué hora lo iba a hacer. Nadie me iba a sacar a pasear. Eso se me había olvidado. Beto me sacó, cuando éramos novios, Beto me sacaba a pasear antes de irse a la rumba, entonces a la discoteca. Los jueves, Gerardo, los jueves, los miércoles, los lunes, los martes, todos los días. Entonces él me llevaba a comer temprano y me llevaba a la casa. Yo llegaba a la casa a 9:30, 10 y mi hermana me decía, ¿ya llegaste? Y yo le digo, sí. Ay, no, a ti te dieron el paseo del perrito, te pusieron la cadena, te dieron la vuelta y te trajeron a la casa. Ay, eso era a mí. No había celulares, pero había Viper. Y Beto se iba, me voy a dormir, estoy cansado. Ajá, de lo que fuera que hacía. Y empezaba la mañana siguiente el teléfono, mis amigas que sí salían. No te rías. Ay, lo vimos. Y no sé qué. No, pero si él se fue a dormir, no vimos. Ay, Dios mío, empezaba la cosa. Es mentira. Ellas lo que pasa es que son unas envidiosas, ¿no? Porque acá el muñeco, y yo me lo creía, ¿saben? A las finales él sigue, bueno, ahí hay cosillas. Me manipulaba de tal manera que acababa yo pidiéndole perdón. Y todo ese transcurso, todo ese lapsus de tiempo hizo en mí mucho daño, me llenó de muchos vacíos, los cuales llenaba con muchas cosas materiales. Yo siempre tenía que estar bien vestida, siempre tenía que comprar algo, siempre que tenía que tener la última cartera, la última ropa, todo. Yo cada vez que salía tenía que comprarme algo, eso era lo que a mí me hacía sentir segura. Cuando Beto y yo finalmente, pues no es el momento para contarlo, pero finalmente empezamos a vivir juntos. Bueno, me fui yo a vivir con él, estaba embarazada de mi primer hijo y yo dije, este es el momento de la venganza. Y yo no les puedo explicar todo lo que yo le hice a Beto en esos 7 meses, 8 meses antes de que naciera mi hijo. Yo le reclamé todo, todo. Aparte tengo buena memoria y ayer lo comentaba en el testimonio, las mujeres somos aparte de histéricas, históricas. Entonces, yo le decía todo, en qué carro, en qué calle íbamos, qué canción íbamos escuchando, qué ropa llevaba, con qué mujer, el checherito que me había encontrado en el carro. En estos días nos acordábamos que un día me dijo que él no iba a celebrar su cumpleaños, se lo celebró y nos vamos a la finca de sus papás y en un momento me dice, ay, anda al carro y saca algo que está al traje, un cooler, no sé qué era. Y voy yo
caminando y yo de repente oigo los pasos que vienen corriendo detrás mío y yo abro la cosa y salen los globos, la tarjeta era gigante, firmada por todo el mundo. Todas esas cosas hicieron tanto daño a mi corazón, yo no lo lograba perdonar. Cuando él entró a fraternidad, ¿qué es ese poco de loco? Le decía yo. Poco de viejo. Pues entonces los que estaban eran de nuestra edad. Y esos viejos. Entonces no había damas. ¿A dónde tú vas? A la frater. ¿Y ahí qué hacen? Cosas de hombre. De hombre. Yo pensaba en todo. Yo pensé. Y yo, bueno, yo revisaba el celular, yo, frater, no sé quién, estos son los amigotes estos ahora, que lo están llevando por el mal camino. Pero mire, más rabia me daba porque yo le reclamaba, le decía, y él no me gritaba. Yo quería que me gritara porque ya yo tenía coraje y ya yo le quería gritar y no lo hacía. Y yo, este hombre me lo están cambiando, algo está pasando y me invita a un evento de fraternidad. Él fue el que me metió por el techo, me aventó así, vaya, caiga. Y ese día, por primera vez, pues vi a los amigos que yo pensaba que lo llevaban por el mal camino. Para mí fue sorprendente ver hombres abrazándose. Eso era algo que yo nunca había visto y mi brother. Pero yo estaba toda molesta porque no lo lograba perdonar. Fui a un primer evento de damas, más molesta porque cuando la mujer habló mi vida, pensé yo. Y yo dije, Beto le contó a esta mujer mi vida y ahora que yo suba lo mato. Con el cuchillo de Lorena. Y voy, pero bueno, fue avanzando el testimonio y a mí, ¿saben qué fue lo que me gustó? Que ella dijo que ella había pedido en el papelito un marido nuevo. Y yo dije, yo soy menos mala que ella, así que yo voy a pedir lo mismo. Yo quiero un marido nuevo porque este no me sirve y yo necesito un papá para mi hijo, ya teníamos a mi hijo Alberto. Y yo me fui contenta, ¿saben? Contenta porque yo decía, yo creo que Dios me va a cumplir. Cuando subí, Beto estaba hablando casualmente con un salvadoreño y le estaba tocando la mano y le estaba diciendo, y el Señor se va y me dice Beto, Betsy, Dios es de orden. Yo había hablado ya con mis papás y me iba de la casa, porque estábamos felizmente unidos, no estábamos casados. Así que yo me iba con mi hijo y mi carro, eso era lo único mío. Y me dice Beto, Dios es de orden, es hora de que nos casemos. Y adivinen, el canal era nuestro, ya era el 2000. Así que nos casamos y Dios inició un proceso. O sea, Beto me pidió que documentara lo malo, pero Dios inició un proceso que ya venía haciendo con él y empezó conmigo hasta, bueno, tener aquí, Maggie, gracias, mi lindo, mi muñeco. Y es así que el chinito panameño conoce a la niña esa preciosa que está en pantalla y nos casamos y tenemos una familia preciosa que se la quiero mostrar. Alberto, Rebeca y Lucas, que me está sacando las canas ahí, el pequeño. Y queremos darle, quédate un momentito, queremos darle testimonio de que esta visión puede transformar la vida de cualquiera. Yo pasé por un proceso de miedo que me llevó a la ira y después me llevó al odio y al resentimiento. Un proceso que va creciendo, que no nos damos cuenta. Quiero decirle que para sanar mi corazón utilicé muchas estrategias motivacionales, psicólogos de todo tipo. El mejor psicólogo de Panamá lo contactamos, cobra $1,500 la hora en ese tiempo, todavía está activo. Hicimos una reunión con el psicólogo. En la primera reunión el psicólogo le dice a mi papá, aquí le dejo unas herramientas para unos talleres. Regresamos a la reunión siguiente. El psicólogo le preguntó a mi papá, ¿cómo le fue con los talleres? Y mi papá le dice, ¿cómo me va ahí? Si lo que yo tengo es una partida de animales imbéciles que no sirven para nada. Y yo me le quedé viendo a mi papá, yo soy un animal, tú eres un hijo de la... Y nos agarramos a pelear en el consultorio. El psicólogo me llamó al día siguiente y me dice, mándame el cheque de $1,500 y no regrese más nunca, que usted es tan loco. Una sesión duramos con el psicólogo. Hicimos un pacto de no agresión, los cuatro, mis dos hermanos, mi papá y yo lo firmamos, nos pinchamos los dedos de sangre, dejamos caer una gota de sangre. Cada uno firmó al lado de su sangre,
y eso lo pusimos en un cuadro en la casa de nosotros. La dinámica era que cuando nos íbamos a insultar nos recordáramos de que habíamos hecho un pacto de no agresión. Hay gente que no me cree esto, pero para que usted lo vea, pues no es cuento. Aquí está el pacto de sangre. Ahí está la firma de mi papá con su sangre, está la firma mía con mi sangre, está la firma de mis 2 hermanos con su sangre. Y era un pacto para la unión y la integración de la familia Domingo. Nada de eso funcionó. Cuando estábamos fuera de la casa, ya no estaba el pacto a la vista, agárrate que voy. Y es a través de, como les contaba, del perdón y de la reconciliación familiar a través de Jesucristo que nosotros logramos perdonarnos. Fíjense que esto del perdón es complicado. Yo decía que había perdonado a mi papá, pero cuando lo veía yo quería agarrarlo a golpe. Y decía, pero si ya lo perdoné en el Sahel, ¿por qué le quiero pegar? Decía yo. Y era porque lo había hecho de boca, no de corazón. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas de boca emocionalmente, pero no las hacemos de corazón. Y he aprendido que uno tiene que tener un botón de pausa a veces. Yo no tenía ese botón de pausa. Mi papá tampoco lo tenía. Un día fuimos a visitar un cliente. Yo había conseguido ganarme la venta de unos techos, $100,000 en techo para unas galeras de cerdo. Pero el cliente me dice, ven a buscar el cheque a mi finca. La finca quedaba como a 3 horas. Yo no sé usted si por una venta de 100,000 palitos usted hace el viaje. Yo lo haría 3 horas por ese cheque. Pero cuando voy saliendo de la casa me dice mi papá, te acompaño que quiero apartar el stand de la feria de Azuero, una feria que se hacía a mitad de camino. No, yo voy y vengo rápido. Recuerden que yo no me hablaba con él, tenía mala relación. Y se me monta en el carro el viejo. 4 horas sin hablar, no sé si usted le ha pasado eso, no se lo desea a nadie, 4 horas sin hablar con una persona al lado. Llegamos a la finca, el dueño me recibe y me dice, Beto, mi hermano, ¿cómo estás? Ven, te quiero mostrar algo antes de darte el cheque. Y nos lleva a la primera galera que él había hecho de puerco 20 años atrás. Una galera chiquita, fea, con el techo cayéndose. La primera galera que el hombre hizo, donde nació su imperio. Y estamos enfrente de la galera con el techo cayéndose, nos paramos los 3, el dueño de la finca aquí, mi papá de un lado y yo del otro. Mi papá cruza los brazos y dice, oh, ¿quién habrá sido el animal que hizo esta galera? Yo no puedo creer que haya alguien tan bruto en esta vida. Al que hizo esta vaina hay que matarlo. ¿Usted quién cree que había hecho la galera? El dueño de la finca que estaba al lado. Yo recuerdo, ese ha sido uno de los momentos más incómodos de mi vida, brother. Yo mirando al suelo, contando las hormigas que pasaban y pensando, el animal fue el que habló. Al que hay que matar es a este animal, dije yo. Después de un minuto de silencio yo agarro la factura y se la doy al señor. Bueno, aquí está la factura, señor fulano, me da el cheque y dice, después hablamos de eso, Beto. Y nos fuimos. Cuando íbamos a mitad de camino que paramos en el lugar de la feria, me dice, él iba caminando, regresaba, se agarra y se me va donde estaba sentado yo en el carro y me dice, la embarré, ¿verdad? Todavía me pregunta si la había embarrado. Tú no le puedes ir a pedir perdón por mí. Y así andamos por la vida, muchachos y muchachas, embarrándola con nuestras palabras causando heridas a la gente. Y fíjense que esto es peligroso porque cuando nosotros perdonamos, ya voy cerrando porque ya vamos en amarillo acá con el reloj. Es importante perdonar porque cuando nosotros perdonamos ponemos a funcionar la parte creativa de nuestro cerebro. Cuando usted está enojado con su esposa, usted no está pensando en ser productivo, usted está pensando en sacarse el clavo como lo hacía Betsy conmigo. Cuando usted perdona, es una manera de aplacar la ira. Se reduce el estrés, dolor de espalda y muchas enfermedades que muchos fraternos tenemos.
Conversaba yo con Juan Carlos Rivera en el elevador, es impresionante, hablábamos en el elevador. Y esto lo voy a decir no con el ánimo de que usted se sienta mal ni nada, pero es impresionante cuando uno pregunta en una convención de fraternidad, ¿quiénes están enfermos? Y el 90% de la membresía está enfermo. Yo me quedo mirando y digo, espérate, algo está pasando aquí. Sé que a veces nosotros los que estamos en tarima tocamos temas incómodos, pero para eso estamos aquí, para tocar esos temas incómodos. No con el ánimo de criticarlo a usted, sino de que eso hay que arreglarlo. Tenemos que corregirlo. Y disminuye la recaída de los adictos cuando usted perdona, mejora el vigor físico, estado de vida animal, usted duerme mejor. Cuando usted está molesto y con ánimo de vengarse, usted no duerme. Usted está planificando cómo sacarse el clavo y cómo vengarse toda la noche. Y como usted no duerme, se para cansado y molesto al día siguiente. Así de sencillo es. Y anda enfermo, arrastrando la manta todo el día, tomando aspirina y todo lo demás. Cuando usted perdona, se reduce la hipertensión crónica y el padecimiento de afecciones cardíacas. Y cuando usted perdona, se previene el cáncer y otras enfermedades muy fuertes. Cuando usted perdona, se mejoran las relaciones y hay crecimiento espiritual. Hay liberación. Pero mire lo que puede causar la falta de perdón. Puede causar enfermedades físicas, emocionales, mentales y financieras. Estaba yo en una convención, habíamos terminado, yo estaba en tarima compartiendo mi testimonio. Se me acerca un fraterno y me dice, con unos papeles, ¿puedo conversar contigo, Beto? Sí. Mira, aquí traigo estos papeles para un negocio de $1 millón. Vengo para que le imponga la mano a los papeles porque yo sé que si tú oras por esos papeles, el banco me los va a aprobar mañana. Ok, le digo yo. Antes de orar por ese negocio te quiero hacer una pregunta, le digo al fraterno, porque el Espíritu a veces nos revela, como Jimmy es peligroso, cuando Jimmy se acerca y dice, cuidado, es el Espíritu que le está revelando algo. A veces dice Jimmy, Señor, no quiero hablar, yo lo he visto. Y le digo al fraterno, una preguntita antes de orar por el negocito este, ¿cómo está tu relación con tu esposa? Como dice Jimmy. Mira, déjame aclararte algo, Beto. Yo he manejado 3 horas para venir aquí para que tú ores por este negocio, no para que hablemos de mi esposa. Porque a mi esposa yo no le hablo hace 4 meses y ella duerme en una habitación contigua y no quiero saber nada de ella. Y es fraterna, sirve en el capítulo tal. Y le digo, mira, brother, te voy a decir algo, no perdamos el tiempo, hermanito. Yo no voy a orar por ti, ni voy a orar por tu negocio, ahí no va a pasar absolutamente nada. Esa oración va a rebotar en el techo y va para abajo. Y estimado fraterno que me escucha, aquí voy a apretar la tuerca un poquito, discúlpeme si le pido perdón de antemano. Muchas de las cosas que estamos padeciendo como fraternos son causas suyas. Y por más que nosotros aquí en Tarima oremos por usted, si usted no está libre y usted no se libera de esas cadenas, no va a pasar nada. Usted seguirá viniendo a las convenciones. Discúlpeme si estoy hiriendo aquí, pero tengo que hablar lo que el Señor me ha puesto en el corazón. Yo veo fraternos que a veces estoy yo, está Jimmy, está Gerardo, está fulano, y piden oración a todos. El mismo fraterno le pide oración a Donay, le pide oración a Gerardo, le pide a Beto. No sé si él está pensando que acumulando las oraciones, 10% de Gerardo, 10% de Jimmy, 10% de Beto, el milagro. Pues quiero decirle que eso no funciona así. Lo que usted está viviendo en este momento es producto de su relación personal con Jesucristo. Es producto de lo que dijo Juan Carlos Rivera ayer, de las ataduras que usted ha sido liberado. Beto me está regañando. No, tranquilo, es que ahora vamos a hacer una dinámica para que usted se vaya de aquí pianito. Ya estoy llegando, tranquilo, ya me quedan 4 minutos. El perdón es una decisión que restaura la autoestima y que lo lleva a la reconciliación y la felicidad. Ojo con el ambiente social también, porque eso nos afecta.
y cuidado con el resentimiento. Y esto es bien peligroso, le voy a pedir rapidito a mi esposa que me ayude aquí. Mire lo que causa el resentimiento. Ponga atención, ahí está su menú. Usted se mata con su receta. Busque ahí en el menú. El resentimiento causa estrés, ansiedad, depresión, ira, hostilidad, obsesión, amargura, cinismo, desánimo, distanciamiento, aislamiento, agresividad, actitud defensiva, falta de empatía, venganza, problemas de salud, autosabotaje, desacuerdo, resistencia, victimización, orgullo, vanidad, envidia, odio, celos, culpa y chisme. Nada más. Entonces usted va a servir a un capítulo con todo eso ahí. Y entonces dices, voy a orar por ti, Juan Tijerino. Jesucristo me ha mandado para que ore por ti y te bendiga. Ven para abrazarte. Señor, bendice a Tijerino. En el nombre de Jesús, porque yo vengo en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que pasa? Ahí te dejo, Tijerino. ¿Su nombre? Freddy. Estoy contento de aquí estar en tu nación. Pero quiero decirte, ¿te has enterado del bochinche de la Junta Directiva? Me contaron que Carlos López, ¿qué? Es pelón. Pero que he venido de Panamá a bendecirte. Ahora voy. A ver, aquí te voy a dejar. Hombre, no la tenía por aquí, la duda. Ahí te dejo eso, nos vemos. A ver, su nombre. Alex. Qué gusto verte, brother. Fíjate que esta fraternidad no sirve para nada, brother. ¿No te ha pasado? Ya estoy cansado aquí de estar sirviendo y aquí esto no cambia, no echamos para adelante. Este tipo, ¿verdad? Sí, yo te iba a decir, yo me di cuenta. Qué gusto verte, mi hermano. Ah, disculpa, ahí te dejo esto. Y estimados compañeros, no tengo más tiempo para seguir con la dinámica, pero muchos de fraternos dicen estar sirviendo al Rey de Reyes y lo que andan es sembrando amargura, sembrando resentimiento, sembrando ira, sembrando odio. ¿Sí? ¿Y sabe por qué eso es peligroso? Porque eso es como un virus que se enquista en el capítulo y después te dice el capítulo no echa para adelante, porque en el capítulo hay duda, hay bochinche, hay chisme, hay de lo que usted llevó. Yo le hago una pregunta para ir terminando. ¿Quiere usted que su capítulo, su vida, su finanzas, su familia sea libre? ¿Sí o no? Como yo sé que hay gente que se para y no se para, y esto lo voy a hacer general, la administración va a ser general, vamos a ponernos todos de pie.